gracias en el nombre de Cristo Jesús, el Señor, quien es Dios, quien es Rey, quien gobierna por siempre y para siempre. Venimos, Señor, a exaltarte, venimos a reconocer que solamente tú eres Dios, que no hay otro fuera de ti, que solamente en ti hay esperanza, que solamente en ti, Señor, hay justicia, que solamente en ti hay verdadera compasión, misericordia y gracia, Señor. Y venimos suplicando la guía de tu Espíritu Santo para poder entender las verdades que están escritas en tu palabra, Señor, pidiendo tu asistencia, tanto para el maestro como para todos los que están en la disposición de aprender. Señor, no permitas que se hablen cosas que no traigan gloria a tu nombre y edificación a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús por cada iglesia que está representada en este lugar. Señor, clamando porque la semilla de la palabra que tú estás sembrando fructifique y veamos cada vez iglesias bíblicas en nuestra región, Señor, iglesias sometidas a tu palabra, sometidas a lo que tú has revelado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy buenos días para todos. Qué bueno estar con ustedes. Vamos entonces a dar inicio a la última clase de hermenéutica. El próximo sábado, si el Señor lo permite, tendremos la clase de introducción, la importancia de Antiguo Testamento, y con eso daremos final al primer ciclo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Recomendaciones. Nuevamente, si no lo ha hecho, revises este aparatico que no esté encendido, el volumen arriba. También les recomendamos tener en cuenta el cuidado de las instalaciones, los que están con café, con todo eso, por favor, mucho cuidado para no tener accidentes y nos ayuden a conservar las cosas como deben ser. Y los que tienen botellas de agua fría, recuerde que si está en el piso va a estar sudando, va a humedecer y vamos a tener mal olor en la alfombra. Muy bien. Figuras de lenguaje. Entonces, ¿cómo interpretamos el texto para cuando ya hemos avanzado de lo que es el significado normal, cuando pensamos en el significado singular, cuando pensamos ya en la parte literal? ¿De qué manera interpretamos, asegurándonos que estamos respetando la intención original del Espíritu Santo de Dios? Y ahorita vamos entonces a mirar figuras de lenguaje. La Escritura usa figuras lingüísticas y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto al momento de interpretar. Entonces, ¿cuál es el propósito de una figura lingüística? Déjenme aquí. Ya. El propósito es crear una imagen vívida en la mente del lector. Entonces, las figuras de lenguaje se utilizan no solamente en la palabra, sino en cualquier escrito, con el propósito de ayudar a crear imágenes que sean fácilmente recordables y entendibles en la mente del lector. Y la Escritura con mucha frecuencia también utiliza figuras de lenguaje. Entonces vamos a ver algunos tipos de estas figuras y vamos a ver algunas aplicaciones, algunos ejemplos. Recuerde que lo que hemos hecho es mostrar uno o dos ejemplos de cada cosa que estamos viendo, pero no significa que sean los únicos. Me tengo que aprender ese porque ahí es donde está. No, lo va a encontrar por toda la Escritura. Lo que debemos apropiar es básicamente el principio y estar pensando, ¿ok? Entonces, bueno, una figura de lenguaje muy frecuente en la Biblia es el símil. Es esta figura lingüística. Y entonces, básicamente, para no complicarnos y que usted no se aterrorice pensando cuando estaba en primaria viendo español y literatura, el símil es una comparación. Básicamente eso es lo que es un símil. Se hace una comparación. Y esa comparación utiliza la palabra como. Entonces, lo que va a hacer es tomar una persona o una circunstancia y asignar la palabra como para enfatizar alguna verdad acerca de esta persona o de esta circunstancia o de este lugar, ¿de acuerdo? Entonces usted va a identificar con facilidad que está ante un símil cuando ve la palabra como. Ese es el conector, como. Entonces usted ya va a pensar, aquí tenemos un símil y tengo que prestar atención. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, que es la frase donde se nos dice que Cristo viene como un ladrón, vamos a pensar que el cómo me está mostrando que hay un
símil, y esa comparación es utilizar una figura lingüística, que es esta precisamente, para enfatizar y darnos la idea o hacer más vívida una idea en nuestra mente, ¿de acuerdo? Entonces, si usted recuerda, cuando miramos símbolo, ¿qué dijimos del león? Que Cristo es el que tiene la melena, que Cristo es el que tiene las garras. No, hay una verdad del símbolo, ¿y cuál es? Que es peligroso, ¿de acuerdo? Cuando estuvimos mirando la verdad singular, ¿qué dijimos? Tenemos que ver qué es lo que enfatiza de todo el texto esta frase. En el símil o en la figura lingüística tenemos que hacer lo mismo. Hay una verdad acerca de la comparación, acerca del símil, que es la que está siendo enfatizada. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque si no, podemos caer en el mismo error. Cuando pensamos Cristo viene como un ladrón, no podemos pensar que entonces Cristo viene a robarnos, o que Cristo viene a quitarnos lo poco que hemos acumulado, o que Cristo, cuando dice viene como un ladrón, significa que viene con un pasamontañas y que está escondido detrás de una puerta esperando una oportunidad. No, básicamente lo que el texto señala de que Cristo viene como un ladrón, lo sacamos del contexto. Entonces vamos a Apocalipsis 16:15 para que podamos ver cómo es que Cristo viene como un ladrón, porque se le está comparando como un ladrón en ese sentido. Le dice, miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Es decir, es muy sencillo. El texto nos lo está diciendo. Esta versión nos lo deja ver mucho más claro. Pero el punto es el énfasis de la figura lingüística. ¿Cuál es de acuerdo a esto? ¿En qué sentido Cristo es como un ladrón o Cristo viene como un ladrón? En el sentido de que nadie lo está esperando, es sorpresivo. Y entonces podemos pensar en lo contrario. Ningún ladrón avisa cuándo va a robar. Imagínense un ladrón que le mande una carta a su casa diciéndole, querido vecino, tengo pensado asaltar su casa, sería posible que más o menos mañana entre 10 y 12 de la noche deje la puerta entreabierta y con eso nos evitamos dañarle la cerradura. Es algo que nos conviene a las dos partes. No va a suceder, porque si el ladrón avisa, ¿qué va a suceder? Le van a cerrar, va a estar la policía, va a estar usted alerta, él no va a poder llegar. Es en ese sentido en que Cristo, su palabra, enfatiza que Él viene como un ladrón. Y el hecho de que se asocie al ladrón nos tiene que ayudar a entender el cuidado con el que nosotros debemos tratar la Escritura. Porque entonces de aquí han sacado hasta canciones diciendo que Cristo nos roba el corazón, es una cantidad de cosas y suena romántico, pero el texto aquí no está hablando de nada romántico, de alguien que me robó el corazón, sino de alguien que viene sin aviso. Entonces es de estar listos para su encuentro, porque es lo que enfatiza el versículo 15 en la parte B. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Entonces hay una implicación adicional. Como Cristo viene sin avisar, tú debes estar preparado ¿cuándo? Siempre, todo el tiempo, es lo que está diciendo. Tú no sabes cuándo es que viene el ladrón. Entonces, ¿cuántas veces tienes que echarle seguro a la puerta de tu casa? Siempre, porque tú no sabes cuándo viene el ladrón. Entonces es exactamente la misma figura que utilizaríamos, la misma respuesta que se esperaría cuando sabemos que viene el peligro, cuando hay esa posibilidad. ¿Sí lo vimos? Entonces no le podemos asignar todas las características de un ladrón a Cristo, sino únicamente la característica de el que viene sin dar aviso. Eso es lo único que está enfatizando la figura sobre Cristo, y más que sobre Cristo, está enfatizando sobre la venida de Cristo. Cuando Cristo viene, viene como ladrón. No dice Cristo es un ladrón, y eso es muy importante diferenciarlo. No está diciendo que Él ha robado algo, Él no necesita robarse absolutamente nada. Entonces es muy bueno que lo recordemos. Otro ejemplo lo pueden encontrar en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, donde Pablo dice que cuidaba a los tesalonicenses como una nodriza con sus propios hijos. Puede usted mirar el texto en su casa. Entonces nuevamente,
¿qué está enfatizando? Es el cuidado, básicamente, el cuidado de la nodriza que va a responder, porque la nodriza no es la mamá. ¿Sí? La nodriza es alguien que se le ha asignado responsabilidad de cuidar el hijo del otro. Entonces Pablo va a enfatizar que él los cuidó con mucha dedicación, pero no está hablando de que los montó en las piernas y los consintió y les cogió los cachetes o algo que pudiésemos imaginar de una nana, sino en qué sentido, con mucho cuidado, sabiendo que va a responder. ¿Ok? La metáfora, que es otra figura lingüística, lo que pasa es que en gramática utilizamos muchas palabras, pero es básicamente la misma comparación, y la diferencia es que no tenemos la palabra como. Es decir, sería un símil sin la palabra como, esa es la metáfora, pero es una comparación y va a ser exactamente lo mismo. Va a buscar asignar o enfatizar una verdad a la figura o a la persona que se le está asignando esa comparación, pero la diferencia con el símil es que no tenemos la palabra cómo, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo para que esto se nos aclare. Mateo capítulo 5. Versículo 13. Miren lo que dice el Señor. ¿Ustedes son qué? La sal de la tierra. Entonces la diferencia con el símil es que no dice ustedes son como la sal de la tierra, sino que hay una afirmación. Ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Entonces, esto es una metáfora, y la metáfora es que somos la sal de la tierra. Y entonces la pregunta, al pensar en una figura lingüística, es ¿en qué sentido la iglesia es la sal de la tierra? Yo he escuchado mensajes donde dicen somos los que ponemos el sabor. Sin nosotros esto sería aburrido, sin nosotros, y pueden describir una cantidad de cosas. Somos los puros porque la sal es blanca, pero realmente la sal no siempre es así de blanca, es después de un proceso, así que no estamos en el siglo XX, Jesús está hablando en el siglo I, y entonces, ¿qué es lo que estaba Jesús enfatizando? Entonces, ¿se acuerdan el ejercicio que hicimos en la primera clase de cuando sacamos del texto, inmediatamente venimos a nuestra aplicación? Entonces pensamos en el salero que tenemos en la casa y podemos perder de qué está hablando Jesús. Entonces, cuando no es tan claro, yo debo pensar, ok, están hablando en el siglo I. ¿Para qué se usaba la sal en el siglo I? ¿Cuál era la importancia de la sal en el tiempo en que Cristo está hablando? Y entonces va a haber un cambio bastante fuerte, porque la sal en el primer siglo se usaba para preservar. Resulta que no había nevera. Entonces, la sal se utilizaba, por ejemplo, para preservar la carne. Entonces, salaban la carne. Todavía hay lugares de nuestro país, en Santander, donde hacen eso. Secan la carne, la salan y la cuelgan. Y esa carne puede durar por meses sin descomponerse. Se la puede comer la gente sin necesidad de nevera. Entonces, como no había nevera, se utilizaba la sal para preservar. Y la sal era muy valiosa, tan valiosa que de ahí viene la palabra salario. Muchas veces a los soldados romanos les pagaban con sal. Esa era la manera en que se podía hacer en el siglo I. Entonces, teniendo en cuenta esto, que la sal preserva, impide que la carne se corrompa, se dañe, ¿en qué sentido la iglesia es la sal de la tierra? En que gracias a la iglesia, o la iglesia que hace, preserva la moral colectiva de la humanidad. La iglesia preserva realmente la verdad, y por eso Pablo va a decir en Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y entonces tiene aquí, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Entonces eso es lo que algunos confunde, pensando que está hablando de que somos los que ponen el sabor. La manera de saber si la sal se ha descompuesto es porque no sabe. Entonces la gente probaba la sal para saber si estaba en buen estado, testeando, sabe salado, sabe a sal. Entonces todavía es una
buena sal. Pero si ya no sabía, entonces no servía para nada. No podía volver a ser salada, no podría volver a adquirir sus características preservantes. Y básicamente es, si la iglesia deja de cumplir con su misión de preservar la verdad, ¿para qué sirve la iglesia? Para nada. La van a descartar y la van a pisotear como algo que no tiene ningún valor. Y no es el objetivo central de la clase de hoy, pero sí es bueno que pensemos cómo esta verdad la estamos viviendo en estos días. Cómo el hecho de que la iglesia en muchos casos esté dejando de preservar la verdad y esté volcada a mitos, esté volcada a nuevas revelaciones, esté volcada a lo que el mundo le dice que debe enseñar, hace que la iglesia haya perdido su valor. Por eso el mundo la descarta y por eso la gente no le presta atención, porque la iglesia está en muchos casos concentrada en algo diferente a preservar la verdad que le ha sido confiada. Entonces fíjense cómo todo esto va conectado y mucho de lo que vamos a ver acá explica lo que estamos viviendo en nuestro tiempo y nos llama a algo. ¿Qué es ese algo? Nosotros tenemos una misión como iglesia y que esperamos sembrar y enfatizar y despertar en ustedes. ¿Y es cuál? Por encima de cualquier cosa y de tradiciones, de cabezas cortadas o colas cortadas de pescado, es que la verdad que ha sido revelada. Esta, la que está en la palabra de Dios. Amén. Bueno, sigamos. Santiago 3:6 tiene otro ejemplo que nos ayuda con esta figura de la metáfora. Miremos Santiago 3:6. Dice aquí el Señor a través de Santiago. Y la lengua es, ¿qué cosa? Una llama de fuego. Entonces, si no entendemos que es una metáfora, podría decir un símil como una llama de fuego, pero aquí es una llama de fuego, tenemos es una metáfora. ¿En qué sentido la lengua es una llama de fuego? El texto nos lo va a explicar. ¿Qué dice el texto? Es un mundo entero de maldad. ¿Qué es un mundo entero de maldad? La lengua, que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la incendia. Entonces, fíjense que si dejamos solo la primera parte, que la lengua es una llama de fuego, muchas personas tienen la idea de que llama de fuego siempre es Espíritu Santo, Pentecostés, que se pusieron como lenguas, como llamas de fuego sobre sus cabezas. Y entonces pensamos, sí, la lengua es una tremenda bendición y tenemos poder en la lengua y sacamos mensajes que no tienen nada que ver con lo que el texto está diciendo. Aquí está hablando de un elemento que es una llama de fuego, pero esa llama de fuego aquí no es algo positivo. En Hechos 2 es algo positivo, pero en Santiago 3 es algo negativo, es algo que destruye, es algo que consume para mal, es lo que está diciendo acá. Entonces, una vez más, ¿cuál es el énfasis? Mira el contexto, lee de qué está hablando. Y si tú te vas a versículo 1 de esta sección de Santiago, te va a dar, por ejemplo, el subtítulo, que aunque no estaba en el original, te ayuda a pensar, el control de la lengua. Y luego dice que nosotros pudiésemos hacer muchas cosas domando animales, pero si pudiésemos ponerle dice, primero aquí habla del caballo, que se le pone un freno y podemos ir para donde vaya. Luego habla de un barco con un timón pequeño que podemos hacer que haga giros grandes, pero dice luego, ¿quién puede controlar la lengua? Entonces, es el contexto y esperamos que usted cada vez más se dé cuenta del peligro de tener una teología versicular, de tener un solo versículo allá y decir, pero es que ese versículo lo dice, pero lo que dice el anterior, lo que dice el siguiente, va a moldear lo que dice el de la mitad. Entonces necesitamos todo el contexto. Yo le animo a eso. Si usted no puede seguir en el curso después de que terminemos este ciclo o no quiere seguir en el curso, pero usted hace ese ejercicio, yo le aseguro que su vida va a cambiar. Su teología va a crecer y usted va a poder ser de influencia y de bendición en medio de su iglesia local. ¿Ok? Bueno, sigamos.
Otra figura lingüística, la personificación, la vamos a encontrar con mucha frecuencia también en la Escritura. La personificación consiste en atribuir una característica humana. Entonces se le atribuye por eso se habla de personificar, como poner como si fuera una persona, una característica humana a una cosa o a un animal. Entonces, en eso consiste la figura de personificación. Se le atribuye características humanas a cosas o animales. Un ejemplo claro de esto es Isaías 55. Miremos el versículo 12. Mira lo que está diciendo el Señor. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar. Los árboles y los campos, aplaudirán. Aquí estamos, primero estamos en es un lenguaje poético, que es algo que se me pasó decirles en la clase anterior, una manera de identificar la poesía en la Biblia, nuestras versiones modernas nos lo facilitan, es porque usted ve que no ocupan todo el espacio, sino que ocupan como un verso pequeño y no importa si queda espacio allí, igual que en un poema. Entonces, las versiones modernas nos lo facilitan, no está todo en prosa, sino que tenemos esos pedazos. Entonces, uno, tenemos una poesía. Dos, lo que dice, si lo tomamos de manera literal, no tiene mucho sentido. Entonces, vuelvo a citar la idea de la película de Crónicas de Narnia, que tal vez ha influido mucho. Si algunos leen este texto y se imaginan que cuando lleguemos a la Jerusalén celestial, las colinas van a estar cantando y los árboles van a aplaudir. Es posible, yo no sé si Dios quiere que eso pase o no quiere que eso pase, pero el énfasis del autor acá no es contarnos que cuando estemos en el cielo los árboles aplauden, porque hay gente pensando, oh, yo quiero ver los árboles aplaudiendo, igual que el Narnia. No sé si los árboles van a aplaudir. La Escritura no nos dice eso. Aquí lo que está enfatizando que es bienestar. Va a ser un tiempo de tanto bienestar que los árboles aplauden, que las colinas cantan. Entonces son figuras lingüísticas para enfatizar la verdad de ¿qué? Del bienestar que aguarda en la vida eterna. Ahora, si usted el día de hoy está caminando por el campo y los campos aplauden, yo le doy un consejo: corra, y corra rápido. No se quede esperando, ay, Isaías se acaba de cumplir. No, corra. Corra, mi hermano. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Cantar y aplaudir son cosas que hacemos los seres humanos y se le están aplicando a los montes, a las colinas y a los árboles. Entonces, básicamente, ¿qué estamos haciendo? Personificando. Eso es lo que está pasando aquí. Otro ejemplo, Génesis 4, verso 10. Mira lo que dice. Al Señor hablando con Caín después de que asesinó a su hermano Abel. El Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué es lo que se le está haciendo acá? Es una figura de personificación. ¿Por qué? Porque la sangre no habla, no clama, no suplica. Pero lo que está haciendo el Señor es dando una figura, diciendo la sangre está llamando, diciendo haz justicia. Entonces no se imaginen a la sangre de Abel pegando gritos, porque no es lo que está diciendo, sino que es una manera en que el Señor está mostrando que esa sangre derramada está ameritando justicia. No que la sangre esté hablando, la sangre está derramada, ¿de acuerdo? Y ya fuera del cuerpo está muerta. Entonces lo que tenemos que comprender, ya Abel ha fallecido. Otro que nos puede ayudar, Salmo 65. Los prados, versículo 13, los prados se visten con rebaños de ovejas, los valles están alfombrados con grano, todos gritan y cantan de alegría. Entonces fíjense nuevamente, los prados y los valles están haciendo ¿qué? Están gritando y están cantando, pero eso no pasa. Entonces simplemente es una personificación. Le estamos asignando
características humanas a cosas o animales, es lo que estamos viendo acá. Y lo va a encontrar con mucha frecuencia en los Salmos, lo va a encontrar con mucha frecuencia, especialmente en los pasajes que hablan acerca de la vida eterna. Bueno, sigamos. Antropomorfismo es otra figura de lenguaje en la escritura. Consiste en atribuir una característica humana, en este caso a Dios. Entonces fíjense que en la personificación le atribuimos características humanas a una cosa o a un animal. En el antropomorfismo se le atribuye una característica humana, en este caso ¿a quién? A Dios. Y eso es algo que tenemos que ver con mucho cuidado, porque estamos hablando de Dios. Dios es espíritu. Eso es lo que declara Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, por eso los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Desde esa perspectiva, Dios no tiene una forma humana. Entonces tenemos que pensar que hay gente que dice, Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces algunos se imaginan que Dios tiene el cuerpo nuestro, pero no es lo que dice. A imagen y semejanza, lo vamos a ver en Génesis, tiene que ver con atributos divinos y no los atributos que algunos quieren pensar de que son omnipotentes, porque no eres omnipotente, yo no soy omnipotente. Pero teniendo esto claro, yo tengo que recordar que Dios en su infinita sabiduría lo que hace en la palabra es tomar para sí características nuestras, características que nosotros entendamos para comunicarnos verdades acerca de Él. Es como que Dios se rebaja a sí mismo y nos habla de manera que nosotros podamos entender. Usa un lenguaje que para nosotros sea comprensible. Y es algo que los adultos, por ejemplo, hacen con los niños. Entonces, si yo estoy hablando con un niño de 2 años, con una niña de 2 años, las palabras que voy a utilizar son diferentes a las palabras que puedo utilizar con ustedes en esta clase. Voy a utilizar palabras que ayuden al niño a comprender la verdad que le quiero transmitir. ¿Sí lo relacionamos? Ok. Ejemplos. Hebreos 10:31. Mira lo que dice Hebreos. Haciendo una advertencia a la apostasía, en el versículo 31 dice, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo, cosa horrenda es caer en manos del Dios viviente, dice otra versión. ¿Cuál es el punto? Que algunos piensan que entonces es como realmente que hay 2 manos y que caemos en esas manos, pero no está diciendo el texto eso, sino se nos da una característica humana, como estamos en el poder de Dios, para enfatizar el peligro de mantenernos en rebelión o de apostatar de la fe. Pero no significa que Dios tenga 2 manos, una para aquí a la izquierda y una aquí a la mano derecha. No está hablando de eso el texto, está desatribuyéndole una característica humana a Dios, quien es espíritu, ¿de acuerdo? Entonces es importante esto. Otro ejemplo podría ser Génesis 6:6. Dice, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces, ¿tiene Dios corazón? ¿Está hablando de que Dios tiene también un músculo que le bombea sangre? No, está hablando de una manera que podamos entender lo que la rebelión del hombre produce en Dios. Entonces Él habla de una manera que nosotros lo podemos entender, porque la expresión me partió el corazón, o le partió el corazón, o se le partió el corazón, es algo que nosotros comprendemos. Decimos, ¿y qué dijo? ¿Cómo reaccionó ella? Se le partió el corazón. ¿Qué pensamos? Ah, pero súper chévere. No, ¿qué decimos? Pobrecita. Hay que orar por ella, vamos a consolar. O sea, esa expresión transmite una verdad y es lo que está pasando aquí. Dios toma para sí características humanas con el propósito de comunicar verdades acerca de Él mismo. ¿Sí es claro, hermanos? Ok. Ahora, otra figura muy parecida es el
antropopatismo. Entonces tenemos antropomorfismo, que es características humanas a Dios, y ahora tenemos antropopatismo, y es básicamente emociones humanas a Dios. Entonces, nuevamente nos va a servir, aquí es atribuir emociones. La diferencia entre antropomorfismo y antropopatismo, ¿cuál es? Antropomorfismo, formas, ¿okay? Características humanas. Antropopatismo, emociones humanas a Dios. Entonces, vemos supuestamente, si no lo entendemos bien, a Dios con las mismas emociones nuestras, pero son figuras de lenguaje donde Dios permite, al usar emociones del hombre hacia Él mismo, para que lo podamos comprender, sepamos cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Es una manera en que Él se revela a nosotros mismos. Entonces, miremos Génesis 6:6 nuevamente, donde estábamos ahorita. Y dice que entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano, haberlo puesto sobre la tierra, se le partió el corazón. Entonces, fíjense que el corazón, hablábamos de forma humana, pero la expresión lamentó y se le partió hace referencia a una emoción. Entonces se le está atribuyendo a Dios una emoción humana, y eso lo vamos a ver. El Señor ardió de ira. Entonces, ¿cómo nos imaginamos eso? Es Dios comunicando de una manera en que nosotros podamos entender. ¿Sí es claro eso, hermanos? Pero no es que Dios sea como nosotros. Una de las grandes verdades que nosotros esperamos que ustedes logren meter en sus cabezas y en sus corazones es que Dios es totalmente diferente a nosotros. Completamente diferente a nosotros, que eso es algo fundamental. Santo, santo, santo significa que Él es absoluta y totalmente distinto a toda su creación. No hay nada en la creación con el que Él pueda ser o con lo que Él pueda ser comparado. Entonces, este lenguaje es simplemente una manera en que Dios condesciende con nosotros para ayudarnos a entender un poco quién es Él y cómo es Él. Eso es todo lo que está haciendo. Es como Dios hablando con los niños de 2 años. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. La hipérbole la vamos a encontrar también. Entonces, esta es una figura importante porque algunos contradictores de la Biblia, haciéndose los que no saben, pero sí lo saben porque son estudiosos, toman la hipérbole para decir que la Biblia miente. ¿Por qué? Porque la hipérbole es una exageración. Y normalmente vemos gente que miente, no que sea exagerado, sino que es mentiroso. Pero lingüísticamente la hipérbole es una figura. Entonces, ¿cuál es la figura? Es una exageración intencional, no es una mentira. Es una exageración intencional con el propósito de dar énfasis a algo. Eso es lo que es una hipérbole. Y vamos a encontrar hipérboles muy frecuentemente en la palabra del Señor. Entonces tenemos que ver, wow, ¿es una hipérbole o no es una hipérbole? Entonces, por ejemplo, Mateo capítulo 3. Está hablando del ministerio de Juan el Bautista. Y dice Mateo capítulo 3, versículo 5, gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Entonces, el texto, si yo no lo leo sabiendo que hay una hipérbole, voy a pensar y voy a afirmar que toda Jerusalén, toda la gente de Jerusalén fue a escuchar a Juan el Bautista, pero esto no es verdad. Tengo otros textos que me muestran que hubo gente de Jerusalén que no fue a escuchar a Juan el Bautista. Pensemos, por ejemplo, en los romanos. No todos los romanos fueron a escuchar a Juan el Bautista. No todos los comerciantes que no eran judíos y que estaban en Jerusalén fueron a escuchar a Juan el Bautista. No toda la gente del Valle del Jordán fue a escuchar a Juan el Bautista. Esto es una hipérbole. Es como cuando decimos, leen el periódico, toda Barranquilla se volcó al estadio.
Bueno, pero en el estadio caben 60.000 personas, creo que es la capacidad del estadio, y en Barranquilla, con área metropolitana, hay más de 2 millones de habitantes. Entonces, ¿está mintiendo el periódico? No, está usando una hipérbole, ¿de acuerdo? Todo el mundo estaba en la playa. Bueno, no estaba todo el mundo, había una cantidad grande de gente, pero no era todo el mundo, y tú lo usas. ¿Quién fue? ¿Y qué dices tú? Vino todo el mundo. No vino todo el mundo son 7 billones. Entonces no vino todo el mundo, vino mucha gente. Entonces, a veces usamos la frase, me duele todo. Eso es una hipérbole, porque en realidad no te está doliendo todo. Si te doliera todo, no podrías soportarlo. Pero es una manera de enfatizar la circunstancia. Entonces, la hipérbole la encontramos con frecuencia también en la escritura. Se tiene que prestar atención ¿es posible que todo sea todo allí o es posible que todo sea una hipérbole? Nuevamente, ¿cómo sabemos cuándo sí y cuándo no? El contexto. El contexto. ¿Es posible que toda Jerusalén haya ido? Wow, sería un poco difícil, y los propios textos me están diciendo que no, porque había gente que no salía a escuchar a Juan el Bautista. Entonces, el texto nuevamente es lo que me da. Pregunta retórica, otra figura de lenguaje. La pregunta retórica básicamente es una figura de lenguaje donde se hace una pregunta no porque el autor de la pregunta desconozca la respuesta, sino porque la pregunta enfatiza la respuesta que ya es conocida usualmente por el que hace la pregunta y el que escucha la pregunta. Voy a volver a explicar. Una pregunta retórica no es una pregunta que se hace porque el que hace la pregunta no tenga la respuesta. Es decir, y por eso es importante, porque usualmente si yo pregunto qué hora es porque no tengo reloj. Entonces no sé la hora. Entonces hay una pregunta que surge porque hay un vacío cognitivo. Hay algo que yo ignoro y que quiero resolver. Pero en la pregunta retórica, que es una figura lingüística, el autor de la pregunta ya conoce la respuesta y la posibilidad de respuesta es una sola. ¿De acuerdo? Es decir, que tanto el que pregunta y se asume que el que escucha la pregunta ya sabe la respuesta. ¿Listo? Entonces, un ejemplo sencillo va a ser el Marcos capítulo 4, versículo 21, para que entendamos esto. Marcos 4, 21. Jesús pregunta, aquí tenemos una parábola, la parábola de la lámpara. ¿Acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Esa es la pregunta, y es una pregunta retórica. Cuando Jesús hace esta pregunta, Él no está terminando diciendo sí o no, ¿qué piensan ustedes? Es que no estoy seguro. No, es una pregunta retórica porque la respuesta es lógica. Hay una sola respuesta. ¿Alguien enciende una lámpara y la mete debajo de la cama? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Alguien enciende una lámpara y le pone una caja encima para ocultarla? ¿Cuál es la respuesta? No. Entonces, son preguntas que no buscan resolver un vacío de conocimiento, sino que son preguntas que se usan para enfatizar una verdad que es obvia. ¿De acuerdo? Eso es lo que es una pregunta retórica, lo que está pasando aquí, básicamente. Es obvio que no. Por eso el Señor, ¿qué dice después? Claro que no. Es una pregunta retórica. Nadie sale a decir, bueno, Señor, depende. Yo una vez, no, nadie lo está haciendo, nadie va a hacer esto. Eso es una pregunta retórica. Entonces, las vamos a encontrar en la Escritura. Frases idiomáticas de ironía son otro tipo de figuras lingüísticas. La ironía, las frases irónicas las encontramos varias veces en la palabra del Señor, y entonces tenemos que saber que es una figura lingüística que busca enfatizar también una verdad. Si ustedes miran todas estas figuras lingüísticas, ¿cuál es el propósito? Enfatizar alguna verdad en lo que se está diciendo en el texto. Todo busca enfatizar una verdad. Miremos Malaquías capítulo 1. Malaquías 1, ¿lo tienen?
versículo, vamos a leer desde el 7. El Señor está hablándole al pueblo y le dice: mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Y entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos. Y aquí viene la respuesta, que es una respuesta irónica. Intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces la ironía está en que de ninguna manera se espera que ellos vayan y hagan eso. Es una forma irónica en que Dios está dirigiendo al pueblo. No es un consejo de ¿por qué no intentas darle ese regalo al gobernador para que evalúes? Mira la cara que hace y me cuentas cómo te va. Es irónico, porque los que están oyendo esto saben que eso no se puede hacer, saben cuál sería la respuesta que obtendrían de parte del gobernador si le llegan a llevar ese tipo de regalos o si pagan los impuestos de esa manera. Entonces es ironía, y lo que está diciendo el Señor es: ustedes me entregan a mí eso, ¿por qué no lo hacen con su jefe? Y uno podría sacar de eso muchas aplicaciones, sí, pero lo importante es entender en primera instancia que es una figura lingüística y que está enfatizando una sola cosa: ustedes no me honran, ustedes no me respetan, ustedes dicen que soy rey, pero no me tratan como rey. ¿Por qué? Porque la manera en que me tratan no es la manera en que están tratando a sus reyes en el mundo, a sus jefes en el mundo. Voy a dar cosas sencillas, una aplicación sencilla de domingo en la mañana. Hay personas que siempre llegan tarde al culto, pero no llegan tarde a su trabajo. Y entonces es una aplicación de Malaquías. Entonces tú dices: no, el Señor es la prioridad, Él es el Rey de Reyes, pero vas a encontrarte con el Rey de Reyes y llegas media hora tarde. Pero ¿por qué no llegas tarde a tu trabajo? Y dile a tu jefe lo que le dices al pastor: es que me acosté tarde. ¿Por qué no le dices al jefe eso? Es que estaba cansado, es que estaba cansada. ¿Por qué no le dices al jefe eso? ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la aplicación de Malaquías para nuestra vida el día de hoy, pero el énfasis es la figura de ironía. Y no estoy diciendo de por qué no llegaste temprano a las 8 de la mañana hoy, eso no era mi énfasis, pero revisamos. Ahí va, revisamos. Porque es que si Dios es Dios, entonces yo no puedo darle menos de la manera en que trabajo y que me esfuerzo en el mundo. Entonces hay gente que me dice: pero ¿por qué te estresas tanto? Vamos a llegar ya ahí. Cuando empezaron las alabanzas, dije: porque si yo llego temprano a mi oficina y si voy a ver una película, no sé si alguien se siente ofendido con eso, pero yo voy a cine a veces. Si voy a una película, llego temprano. Si voy a viajar en un avión, tengo que llegar 2 horas antes. ¿Cómo es que voy a llegar tarde a la iglesia? Son cosas sencillas. Y el Señor dice: ¿por qué no te comportas? ¿Por qué no le dices a las de la aerolínea: ¿cómo me vas a dejar por fuera? ¿No ves que anoche no dormí bien? Bueno, intenta decirle eso a ver si te dejan montar al avión. Y la respuesta va a ser: no nos interesa, no te vas a montar al avión. Así hayas pagado. Te quedaste y perdiste el dinero. ¿Ok? Entonces vienen muchas cosas de esto que son aplicaciones, para comenzar a entrar un poco en el ámbito de aplicaciones. No es pasar a pegar el brinco, sino saber de qué está hablando el Señor allá y cómo esto aplica. Yo, por ejemplo, le digo a los hermanos en la iglesia: sé que hay días en que uno puede estar de cierta manera y parpadea en el culto, pero si todos los domingos no estás roncando, dice: ¿por qué no te duermes en la oficina a ver qué pasa a tu jefe? Pero difícilmente veo gente durmiendo en el cine, en otros lugares. Entonces, todo eso hace parte de mi honra al Señor, no al predicador, sino al Señor. Ese es el punto acá. Bueno, preguntas las puedes enviar para después, si tienes algo, te puedes acercar en el break. Bueno, sigamos entonces. Segunda de Corintios, lo busca en su casa, pero también tiene otra figura de ironía que utiliza una frase irónica que utiliza el apóstol Pablo, hablando acerca de los ministros
falsos que habían llegado a la iglesia de Corinto y que se presentaban como si fueran guau y decían que Pablo no era nada. Y entonces él habla de los superapóstoles, de los que tienen ministerios espectaculares. Pablo no está diciendo que son superapóstoles, Pablo está diciendo es que no son nada. Es irónico. ¿Por qué no llamas a tu superapóstol? Es lo que está diciendo el Señor a través de Pablo. Antiguo Testamento dice, ¿por qué no clamas a tus dioses? Eso es irónico. ¿Sí? No está diciendo que hayan dioses a los cuales puedan clamar, sino que le dice al pueblo de Israel, ahora vienes a buscar ayuda, ¿por qué no vas y le clamas a tu Dios? Ve, clámale a ver qué te dice. Es irónico. Ahora, una cosa importante, ¿quién es irónico en la Escritura? El Señor. La ironía de Dios es santa, la tuya y la mía no. Para que no llegues a decir, o sea que yo puedo hablar irónicamente y comiences a ser irónico con toda la iglesia, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres. No, porque tu ironía y la mía son pecaminosas. Entonces no seas irónico ni te digas, yo por eso es que soy así, que soy bíblico, yo hablo muy bíblicamente. No hablas bíblicamente, estás siendo grosero. Bueno, narrativa. Préstame, por favor, si no me has prestado atención, préstame atención acá, porque de aquí vienen muchísimos de los problemas de la iglesia actual. Muchísimos de los problemas de la iglesia actual surgen de una mala interpretación de este género literario, la narrativa, ¿ok? La narrativa, hacemos referencia, por ejemplo, para que entendamos el día de hoy, a una crónica. Se nos está contando lo que pasó, es una narración, es lo que está haciendo, nos está diciendo lo que sucedió. No necesariamente lo que sucedió es bueno, a veces lo que sucedió es malo. No nos está diciendo que es aprobado por Dios lo que está escrito allí, simplemente nos está contando lo que sucedió. Entonces, la norma o la clave principal es la narrativa no es normativa. Eso no es, hermanos. No es, la narrativa no es normativa. Grábese eso, la narrativa no es normativa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de esto. Cuando no entendemos que la narrativa no es normativa, sino simplemente narración, vamos a dejar de hacer cosas como, bueno, yo he visto y he escuchado a muchos llamando que el creyente debería orar por lo menos 3 veces al día. Y ojalá mirando hacia Jerusalén, porque Daniel, ¿qué hacía? Oraba 3 veces al Señor. Entonces muchos comienzan a tratar de repetir las acciones de los protagonistas humanos de la narrativa. Entonces, hermano, usted quiere que le vaya bien, hay que hacer un ayuno como el de Daniel. Y entonces muchos hacen ayunos como el de Daniel, pensando que de esa manera van a conseguir una respuesta positiva a la petición que están presentando delante de Dios. Entonces comenzamos a pensar en términos de cómo Daniel hizo esto, yo voy a hacer esto. Daniel oraba con las ventanas abiertas y entonces ¿qué hacen algunos? Oran con las ventanas abiertas. Daniel hizo aquello, Ezequiel hizo esto, Jeremías hizo lo otro, Abraham hizo esto otro, David, y entonces yo voy a ser igual que David. Entonces, en la narración, lo único que tenemos que tener en cuenta son hechos narrados. No siempre es algo bueno o es algo malo. Ahora, ¿estoy diciendo que orar 3 veces al día es malo? No, de hecho, el Nuevo Testamento dice oren sin cesar. Ni siquiera 3 veces, sino oren sin cesar. Que no significa que vas a estar todo el día de rodillas, sino que todo el tiempo estás en una actitud de conciencia de la presencia de Dios y dirigiéndote al Señor. Vas a hacer eso. Pero no es tratar de emular todo lo que hicieron ellos. Entonces, algunas preguntas. ¿Debía Abraham, el padre de la fe, haberse casado con varias mujeres? Aquí en Barranquilla y en muchos otros lugares hay iglesias que promueven la poligamia. ¿Y de dónde viene la bendición abrámica? Es Abraham, que era amigo del Señor,
Es Abraham, el primer hombre justificado por la fe, y tenía varias esposas. Entonces, ¿por qué no puedo yo hacerlo? Entonces, el hecho de que Abraham tuviera varias esposas autoriza y dice que Dios está de acuerdo con la poligamia. Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. ¿Puedo hacerlo entonces yo también? David tuvo también varias esposas y dice la escritura, David, hombre conforme al corazón de Dios, y eso que muestra claramente que a Dios le agrada que yo tenga varias mujeres. ¿Sí? ¿No? Salomón, el hombre más sabio, Dios le dijo, ninguno tendrá más sabiduría que la tuya. Después veremos esa sabiduría, pero para que entendamos eso, es narrativa, y tuvo prácticamente 1000 mujeres, entre concubinas y esposas, 700 concubinas y 300 esposas de sangre real. ¿Eso significa que yo puedo tener 1000 esposas? No, porque tendría 1000 suegras, eso sería difícil. No, mentiras. Pero ahí vino el juicio al lado de Salomón. No, hermanos, el hecho de que esos protagonistas bíblicos hayan hecho esto y a pesar de todo Dios les haya usado, solo está enfatizando algo, que eran hombres pecadores. Porque de hecho Jesús corrige eso en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice? Moisés concedió el divorcio por la dureza de sus corazones, pero en el principio no fue así, porque en el principio Dios dijo, y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero la narrativa me muestra otras cosas. ¿Pero qué es la narrativa? Simplemente una narración, no es doctrina. ¿Encontramos doctrina en la narración? Sí, muchas veces, pero vamos a buscar la doctrina donde está la doctrina, no en la narrativa. ¿Sí me hice entender con eso? Eso es fundamental. Pensemos, otra. José. La historia de José, que ha sido llevada al cine y que es muy usada en los ministerios de iglesia infantil, nos cuenta que cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de grano, porque se había acabado el grano en Canaán también, no reconocieron a José porque José estaba vestido con la indumentaria egipcia, así que estaba con el pecho descubierto, estaba maquillado, tenía su turbante, todo esto, y no lo reconocen, y entonces José arma este plan donde los humilla. Y entonces la pregunta es, ¿está diciendo la escritura que fue correcto que José humillara a sus hermanos porque lógicamente ellos lo vendieron como esclavo, tenían pensado matarlo? ¿Es lo que está diciendo la palabra del Señor allí? Porque yo he escuchado a hermanas diciéndole a la otra hermana cuyo esposo la trató mal o se portó mal y entonces ya pidió perdón y le dice a la hermana, pero hazlo sufrir un poquito, como José. José se le aplicó y fíjate que eso ablandó el corazón de ellos, así que no cedas tan rápido, ponte firme ahí, que llore, eso lo ayuda. José lo hizo. Bueno, José lo hizo, pero el texto no me está diciendo que es bueno haber humillado, que es bueno haberme vengado, porque la Biblia dice en doctrina, mía es la venganza, yo pagaré. Yo no me puedo vengar. Dios es el dueño de la venganza. ¿De acuerdo? Así que lo que la Biblia muestra es que José estaba resentido. Eso es lo que está mostrando la escritura. No está diciendo otra cosa. Entonces ese ejemplo no me funciona. Otro, Rahab, que es la heroína de los que todavía creen en las mentiras blancas, mentiras piadosas. Entonces debía Rahab haber mentido cuando llegan los soldados de Jericó y le pregunta, ¿has visto a unos espías israelitas? Estamos buscándolos. Y ella dice, no sé dónde están y dónde estaban. Ella los tenía escondidos en el patio, debajo de unos canastos. Entonces algunos dicen, si Rahab no miente, matan a los espías y entonces no puede entrar el pueblo a Jericó. O Rahab no hubiera sido contada entre el pueblo de Dios. ¿Es eso lo que está diciendo, que se vale mentir en ciertos momentos? Porque yo he escuchado esto de cuando llega el chico manos de tijera. ¿Usted sabe cuál es el chico manos de tijera? Algunos trabajan para Electricaribe, otros trabajan para la AAA. Llegan con la tijera y le preguntan al hermano que viene de la iglesia o que va para la iglesia,
¿El recibo de luz lo tienes pago? Está en la oficina, pero lo tiene en el bolsillo sin pagar, está en la oficina. Y entonces dice, pero hermano, si digo la verdad me cortan la luz. Imagínate, me quedo sin luz el fin de semana, más el costo de la reconexión. Yo prefiero ofrendar ese dinero a la iglesia, más bien el de la reconexión. Bueno, sí, hermanos, para una mejor causa que seguir alimentando allí el hambre de las empresas públicas. Como Rahab. Es una buena mentira. Imagínate, decimos que no, nos cortan la luz y el domingo, ¿qué hacemos sin servicio? Bueno, la respuesta bíblica es que Dios dice, no mentirás. No dice, no mentirás a menos que sea Electricaribe y no se te olvidó pagar. Dile que no estoy. Como Rahab, pues que me coge y no me deja llegar al culto. Me tocó decirle, pastor, la mentira, le dije a mi hijo, dile que no estoy porque no me deja llegar al ayuno. Me coge 2 horas en el celular. Claro, como Rahab. Bueno, no, es mejor que tú digas, en ese momento no te puedo atender, voy saliendo para la iglesia. Y chao. Entonces el punto es, el que Rahab haya mentido no significa que Dios esté aprobando la mentira. O algunos citan a Fua y Pua. Si alguno está esperando bebé, niña, y tiene 2 opciones de nombres, Fua y Pua. Las 2 parteras hebreas, las que el faraón encarga de matar a todo niño varón hebreo que naciera, y ellas tuvieron temor de Dios para no matar a los niños, pero cuando el faraón les pregunta, ellas no dicen la verdad, sino dicen, es que las hebreas son muy saludables y cuando llegamos ya han dado a luz, entonces no pudimos matar al bebé. Y Dios las bendice, eso va a decir la escritura, las bendijo. Y algunos piensan, mira, Dios bendijo esa mentira piadosa. Dios no bendice la mentira piadosa. Dios bendijo a estas mujeres con hijos porque ellas desobedecieron la orden del faraón, pero el pecado es pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Pero ¿de dónde sacamos esos errores? De tomar la narrativa y pensar que la narrativa es norma. Como lo hizo aquel, yo lo puedo hacer. Ahora, todo esto que acabo de leer es Antiguo Testamento, y tal vez alguien diga, bueno, está bien, Antiguo Testamento no, porque yo estoy en el nuevo pacto de la gracia. Ok. Pregunta, ¿debemos duplicar todo lo que hacía Jesús? Porque hay narrativa de Jesús. Debemos duplicar todo. Hay gente que dice, sí, todo lo que Jesús, porque Jesús dijo, cosas más grandes que yo ustedes harán. Bueno, ¿significa eso que debemos duplicar todo lo que hacía Jesús? Voy a hacer un ejemplo sencillo para desnudar esta verdad en nuestros corazones. La Escritura dice que Jesús en una ocasión sanó la ceguera de un hombre escupiendo en sus ojos. Por favor, todos los que tengan lentes pasen, hagan una fila acá. Vengan. ¿Por qué no vienen? Jesús lo hizo. Y necesito 3 voluntarios porque veo muchas gafas. Necesito 3 voluntarios que se pongan del lado mío. Ojalá hayan estado como saliendo de alguna gripa para que sea más... Bueno, está bien, no va a ser ese pasaje. Vamos a usar otro. En otro pasaje Jesús escupió en el suelo, hizo barro. Entonces, ok, pasen los de las gafas. Sí, ahí está. Que me escupa directo, no. Vamos a hacer barro con mi saliva. Pasen. Pero qué falta de fe. ¿Por qué no pasan? Si yo voy a hacer lo que Jesús hizo. Que hay algo allá que te dice, no, eso lo hizo ¿quién? Jesús, tú no eres Jesús. Ok, espero que apliques eso mismo para otras cosas. Porque eso fue Jesús. Exactamente, eso lo hizo Cristo. Entonces no debemos duplicar todo lo que hacía Jesús. Ahora puse un ejemplo extremo allí de saliva, pero Jesús perdonó pecados. Tus pecados han sido perdonados, vete en paz. ¿Puedes hacer eso? No podemos hacer eso porque solo Dios tiene poder y autoridad para perdonar pecados. Entonces, no podemos hacer todo lo que Jesús hizo. Ese es el punto. Y ahora, todo el mundo quiere duplicar los milagros de Jesús, pero nadie quiere ir a la cruz.
Pero entonces, ¿por qué no vas a la cruz? No, eso es Cristo, eso era para Él. Entonces tenemos un doble rasero allí. Otra pregunta, bueno, está bien, Jesús es Dios. ¿Qué tal los apóstoles en sus narrativas? ¿Debemos duplicar todo lo que hacían los apóstoles? ¿Todo lo que ellos hacían debemos estar haciéndolo? Porque, por ejemplo, se dice que paños que habían tocado a Pablo eran llevados a otros lugares, los ponían sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Que cuando Pedro caminaba por las calles, sacaban a los enfermos para que la sombra de Pedro pasara sobre el enfermo y el enfermo se sanara. Y se sanaban muchos de ellos. ¿Significa eso que debemos hacer lo mismo? ¿Comenzar a secarnos y mandar pañitos para otro lado? ¿Aprovechar el mediodía y comenzar a ponte ahí todos aquí en fila que voy pasando por...? No, sabemos que no, mis amados hermanos. Entonces, lo que tenemos aquí básicamente es narrativa. Y tenemos que ver que la narrativa está allí para mostrarnos los hechos, nada más. Y por último, para irnos al break, el héroe de la narrativa no es el protagonista humano. El héroe de la narrativa es Dios. No fue David, no fue Daniel, no fue Jeremías, no fue Ezequiel, no fue Abraham, no fue Pablo, no fue Pedro. Era Dios mismo. Todo el tiempo tenemos que pensar que quien está detrás de la narrativa, cuando hablamos de hechos impresionantes, positivos, ¿quién es el héroe? El verdadero héroe es Dios y a Él es el que tenemos que mirar. Amén. Muy bien, vamos al break. Pueden pasar a la cafetería, los que quieran ir a la cafetería. Recuerde llevar sus objetos de valor y nos vemos ahorita en unos minutos. Surgieron ahorita acerca de la narrativa y por eso les dije que si no me había prestado atención en todo el tiempo de la clase, me prestara mucha atención acá, porque muchas de las prácticas que la iglesia tiene el día de hoy se originan en narrativa. Sacar lo que dice la narrativa, y muchos le han asignado orden como si fuera doctrinal. Algunos han puesto su fe en estas prácticas, pero la palabra no nos manda. Entonces, a medida que vamos leyendo los libros, nos vamos a ir encontrando con que muchas prácticas, especialmente del antiguo pacto, las hemos importado a la iglesia y le damos poder a esas prácticas, y sin darnos cuenta hemos estado regresando a prácticas del catolicismo, donde hacíamos ciertas cosas y pensábamos que si hacíamos ciertas cosas nos iba a ir bien. Entonces, no se angustie, porque el punto de esto no es que usted se angustie. Si usted ahora se identifica y dice, sí, yo pisé, sí, yo le di las 7 vueltas a la manzana, sí, yo hice esto, yo puse esto detrás de la puerta, yo hice aquello. Bueno, dele gracias a Dios que hoy está comenzando a ver que no había que hacer eso, que no es necesario hacer eso, y ya, no es otra cosa, vamos a crecer, ¿de acuerdo? Entonces no se angustie. Y tampoco significa, si usted hizo las 7 vueltas, entonces cayó en un pecado mortal. No, simplemente el Señor dijo, ¿qué hace dando vueltas? Sí. Eso era ¿para quién? Para el pueblo de Israel, a la entrada de la conquista de la tierra prometida. Ya, para nadie más. De hecho, no eran 7 vueltas, si usted quería hacerlo bien, eran 13. Porque eran una vuelta los primeros 6 días y 7 vueltas el último día. Entonces le faltaron 7 vueltas a algunos, 6 vueltas a algunos. Bueno, pero no funciona, así que tranquilo. La revelación, entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta para leer la Escritura. ¿En qué punto de la revelación está el texto que yo estoy leyendo? ¿Y qué significa esto? Hay una verdad que tenemos que tener en cuenta, y es que la revelación de Dios vino de manera progresiva. Es decir, Dios no entregó toda la revelación de un solo, sino que Él fue abriendo el telón. Bueno, mis dibujos son peores que mi letra, pero vamos a tratar aquí de entender. Vamos a pensar que estos somos nosotros.
como una suerte de palco, ¿de acuerdo? Sentados. Y este es como, les estoy haciendo como si fuera, ok. Y todo esto que tenemos acá es el teatro de Dios. Esta es la palabra de Dios. Entonces, no sé si alguna vez usted ha asistido a una obra de teatro. Recuerdan en el colegio, cuando iban a ver una presentación, había una cortina usualmente que dividía la tarima, que dividía la plataforma. ¿Y qué comenzaba a suceder? Había un personaje por aquí que tenía una cuerda, ¿y qué hacía él? Comenzaba a alar, ¿y qué comenzaba a pasar? La cortina se comenzaba a mover hacia los lados, hacia los extremos. Y si usted estaba sentado aquí, usted comenzaba a ver lo primero, y entonces, pero usted no lograba distinguir bien. Parece que es como un elefante o parece que es una montaña, pero a medida que se iba abriendo el telón, usted comenzaba a, lo que hay detrás es esto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a pensar es que cuando estamos aquí, aquí podemos estar tal vez en Génesis, que cuando estamos en este punto del telón, tal vez estamos en Deuteronomio, que cuando la cortina se va abriendo aquí, estamos en Reyes, que cuando la cortina se va abriendo aquí, tal vez ya estamos en Mateo, y cuando estamos aquí, estamos en Apocalipsis. ¿Y qué significa esto? Que yo debo tener en cuenta en qué punto de la revelación bíblica se encuentra el texto en el que yo estoy leyendo. Porque no era la misma revelación que tenía Abraham a la que tenía Moisés. Y no era la revelación de Moisés igual a la que tenía David. Y no era la de David igual a la que tenía Malaquías. Y no era la revelación del antiguo pacto, de los santos del Antiguo Testamento, igual a la que tenían los apóstoles. Y aún si usted presta atención a los relatos de los evangelios, la revelación que ellos tenían durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo fue diferente a la revelación que tuvieron cuando Jesús se levantó de la tumba. Por ejemplo, piensa en Lucas capítulo 24. El Señor les abrió la mente y entendieron. Y luego no es la misma revelación que cuando viene el Espíritu Santo. Entonces, la revelación va creciendo. Ojo con esto, la revelación no cambia, la revelación aumenta. Ahorita vamos a ver eso, pero es importante tener eso. No es que Dios cambie, sino que va aumentando lo que nos permite conocer de Él. Entonces, yo necesito identificar con claridad en qué punto de la revelación estoy. Entonces, vamos a enfatizar lo que acabo de decir de que Dios no cambia. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Este es el último libro del Antiguo Testamento y Dios dice algo: yo soy el Señor, ¿y qué pasa? No cambio. Esto es muy importante que usted lo tenga aquí. Dios declara acerca de sí mismo que Él no cambia. Él no cambia, hermanos. Esto es una de las cosas que más ha hecho daño a la iglesia del siglo pasado y el nuestro. La idea de un Dios que ha venido evolucionando, la idea de un Dios que ha venido cambiando, la idea de un Dios que se comportaba de una manera en el antiguo pacto, pero que se comporta de otra en el nuevo pacto, es blasfema. Dios no cambia, Él es el mismo, ¿de acuerdo? Lo está diciendo aquí al final del Antiguo Testamento, preparando al pueblo para lo que viene, que se conoce como 400 años de silencio, el periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo. Hay 400 años donde Dios no envía profecía, donde Dios no levanta un profeta para hablar a su pueblo, o por lo menos para poner algo canónico. Y entonces en esos 400 años Dios da una advertencia, un recordatorio, porque eso lo ha dicho en todo el antiguo pacto también. Yo no cambio. Entonces prepárense, no voy a hablarles, aunque Él no dice no les voy a hablar, pero deja de hablar. Pero ¿qué les advirtió antes? Yo no cambio. Y eso es muy importante, hermano, grábese algo: Dios no cambia. Eso parece muy sencillo, pero mucha de la cosmovisión que tienen muchas personas en la iglesia occidental surge de la idea de que Dios cambia. Y eso ha llevado a unas conclusiones heréticas.
Dios no cambia. Ahora miremos el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de esta verdad? Hebreos 13. Mira lo que dice el Señor, Hebreos 13, 8. Jesucristo es quien, el mismo cuando y cuando, siempre. Jesucristo el mismo de ayer, de hoy y siempre, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Jesús es Dios y Jesús no cambia. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana. Y eso porque es importante. Tal vez alguien diga, sí, yo sé, Jesucristo no cambia, pero por eso es que ahora estamos bien, porque en el Antiguo Testamento el que lidiaba con el pueblo era el Padre, y el Padre sí es severo, él se iba mochando cabezas, pero Jesús no. Por eso menos mal que ahora vino Jesús, porque Jesús es manso. Cuando terminemos Antiguo Testamento, espero que tú llegues a darte cuenta que quien ejecuta el juicio de Dios en el Antiguo Testamento, el juicio del Padre es ejecutado por el Hijo. El que quita vidas en el Antiguo Testamento es el Hijo. Él es el ángel de la muerte en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir a ver que esa idea romántica de el Padre está airado, pero el Hijo es amoroso, es blasfema. Porque el Padre está airado, el Hijo está airado. El Hijo es amoroso, el Padre es amoroso. Lo que es verdad del Padre es verdad del Hijo, lo que es verdad del Hijo es verdad del Espíritu Santo. Si no, ya no somos trinitarios. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Él no cambia, ¿de acuerdo? Bueno, con esto en mente, vamos a Efesios, capítulo 3. Para que quede más claridad. Efesios capítulo 3, versículo 5. Mira eso, está hablando de la revelación. Versículo 3, vamos a leer desde el 3. Tal como antes lo escribí brevemente, está escribiendo el apóstol Pablo, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló. ¿Lo reveló o no lo reveló? No, Dios no se lo reveló a quienes, a las generaciones anteriores. ¿Cuáles son las generaciones anteriores? Las del Antiguo Testamento, ¿ok? Pero ahora, ¿cuándo es ahora? En la iglesia, por medio de su Espíritu, ¿qué ha hecho? Lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Quiénes son estos? Los que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces la Escritura, a través de Pablo, nos deja ver que la revelación de Dios no se entregó toda de una vez, sino que fue entregada de manera progresiva. Entonces yo necesito ver qué es lo que Dios dice y en qué momento lo dice para poder sacar una buena conclusión, entender por qué actuaban de esta manera, qué es lo que sucedía, es qué punto de la revelación bíblica se encuentran ellos. Vamos a ir viendo mucho de esto a medida que avanzamos en los libros, pero es importante que usted lo tenga presente. No es lo mismo Génesis que Apocalipsis. Es igual que un libro de otro tema. Uno al principio del libro no entiende quién es el malo, no entiende cuál es el plan que hay detrás, no entiende cómo es que este se relaciona con este, pero a medida que el libro se va desarrollando, uno comienza a ver que, este es aquel, este es este, y al final del libro, ¿qué pasa? Ya uno sabe todo. Entonces eso es lo que es la manera de entender la revelación. En Apocalipsis vemos el desenlace final. Cristo gana. Cristo es el vencedor y la iglesia va a estar en el cielo con él. Satanás es derrotado, es echado al infierno y la gente que no se arrepintió, todos van para el infierno. Entonces al final tenemos el desenlace, pero yo debo identificar en qué punto de la revelación nos encontramos. Entonces, cosas que nos ayudan a pensar. Salmo 5, versículo 5. Para los que se quedaron mirándome raro cuando dije que el Hijo, el Padre, si aborrece el Hijo, si está enojado es lo mismo. Mira lo que dice el versículo 5 del Salmo 5. Por lo tanto, vamos a mirar desde el 4. Oh Dios, la maldad no te agrada,
no puedes tolerar a los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia. ¿Por qué razón? Porque aborreces ¿a quién? ¿Qué está diciendo el texto del salmista? Y no es el único texto, hay más en el Antiguo Pacto. Hay una frase que está metida en la iglesia occidental que dice más o menos como: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y muchos dicen amén. El problema es que esa frase no está en la Biblia. Esa frase es del señor Gandhi, que no era cristiano. Entonces, lo que la Biblia dice es que Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. De hecho, el pecado no va a ser arrojado al infierno. El que va a ser arrojado al infierno es el pecador, no el pecado. Dios aborrece al pecador. Y alguien dice: no puede ser, Dios ama al pecador. No, la Biblia está diciendo aquí que Dios aborrece a todo el que hace lo malo. Y la palabra aborrecer es muy fuerte porque en hebreo hace referencia a algo que produce náuseas, que le dan ganas de vomitar. Eso es lo que está diciendo. Pero Juan 3:16 dice que Dios ama al mundo. Sí, entonces ¿cuál es verdad? La respuesta ¿cuál es? Las dos. ¿De qué manera Dios ama al mundo y aborrece ama al pecador, al mundo allí en ese sentido, y aborrece al pecador al mismo tiempo? Lo ama a través de la cruz. Lo ama al haber entregado a Cristo en rescate por el mundo, y mantiene su aborrecimiento por el pecador en que el que no se arrepiente, Juan 3:17, 18 y 19 lo dice, va a ser arrojado al infierno. Entonces las dos cosas están allí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ya que Dios no ha cambiado. Si Dios aborrecía al pecador en el pasado, ¿qué hace Dios o cómo se siente Dios, usando la figura lingüística, con el pecador el día de hoy? ¿Qué hace? ¿Cuál es la relación? Dios lo aborrece. Puedes leer Efesios capítulo 2, donde dice que por naturaleza todos nosotros éramos, los que ya estamos en la iglesia éramos, los que no están en la iglesia son todavía, objeto de la ira de Dios, no del amor de Dios. Eso dice Efesios, Nuevo Testamento. Por naturaleza todos los seres humanos son objeto de la ira de Dios. ¿Por qué razón? Porque pecan y porque Dios es santo. Así que la relación que tiene la gente afuera no es de que Dios los ama. Y por eso es que el evangelismo moderno, porque no está informado en la Escritura, hace tanto daño. Van a predicar a las calles, yo he visto videos, van al burdel y le dicen a la prostituta que Dios la ama. No le dicen nada más. Y la iglesia entera aplaudiendo, diciendo: wow, qué bello evangelismo. ¿Qué le dijeron a la prostituta? ¿Qué le dijeron al delincuente? Sabes, Dios te ama. ¿Y sabes qué piensa él? Dios me ama así. Sí, Dios te ama así. Ah, qué bien, sigo así. Dios me ama. Mi vida ha cambiado. Voy a seguir prostituta, voy a seguir delinquiendo, pero Dios me ama. Entonces el problema es que la escritura, el evangelismo no comienza con Dios me ama, comienza con Dios te aborrece y Dios te va a enviar al infierno porque eres culpable de tus pecados, porque has quebrantado la ley de Dios. Eso es lo primero, y esa es la manera en que el evangelio es presentado en todo el Nuevo Testamento. Luego viene el bálsamo del evangelio, pero Dios es rico en misericordia y Dios es rico en gracia, y por eso envió a su Hijo. Y si se arrepienten y creen en el Hijo, van a ser perdonados, pero si no se arrepienten, con más ira van a ser arrojados al infierno. Pero esa parte no la estamos contando muchas veces. Bueno, no la están contando, porque es más atractivo decirle a todo el mundo que Dios lo ama. El problema es que mucha gente está descendiendo al infierno pensando que Dios lo ama y va a abrir sus ojos delante del trono blanco. ¡Qué gran engaño! ¿Amén? Bueno, ya, relájense, vamos a seguir con otro. Ok, sigamos. La verdad de Dios no cambia, sino que crece, en el sentido de que la revelación aumenta. Entonces vamos a hacernos preguntas que nos pueden ayudar. Primero, en la medida en que yo estudio la verdad de Dios, mi proceso de santificación aumenta, ¿de acuerdo? Porque la verdad revelada de Dios en mi vida
va creciendo. Entonces, para que entendamos esto, hoy, 19 años casi después de que Dios me salvó, mi entendimiento de la verdad de Dios ha crecido, no ha cambiado, ha crecido. La verdad que yo conozco de Dios el día de hoy es mayor, y en la medida en que yo conozco más a Dios, mi vida se va transformando y se va conformando más a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Somos transformados a medida que lo vamos conociendo a Él más y más. A medida que vamos viendo quién es Dios, mi vida se va transformando y va creciendo en santificación. Es un proceso, pero no es porque ahora la verdad cambió, sino que ahora soy más consciente de cosas que antes no era consciente. Entonces, el recién convertido, cuando el Señor recién nos salvó, hay cosas que se quitaron de una vez, pero hay cosas que quedaron todavía allí y que seguimos haciendo y no sabíamos que estaban mal, pensábamos que estaban bien, pero luego, estudiando la palabra más, escudriñando la escritura más, comienzo a decir, oye, pero esta actitud está mal también. Esto no le agrada al Señor. Mira, de acuerdo a esto que yo he hecho es pecaminoso. Entonces voy conformando mi vida más a la escritura, pero no porque la escritura haya cambiado, sino porque la verdad que yo conozco que ha hecho, ha crecido en mí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y ese debe ser por ahí sonó algo. Y ese debe ser el balance de todo genuino creyente, que mira hacia atrás su vida y dice, oh, el Señor me ha cambiado. Y todos los años veo que algo sigue moldeando en mí. Hay algo que estoy más parecido a Cristo, hay algo en que soy menos pecador, algo en lo que estoy más parecido al Señor. Entonces es esto. Ahora, cosas para preguntarnos acerca de esto de la revelación progresiva. Y que no cambia la verdad, sino que se va entendiendo de otra manera, va creciendo mi entendimiento. Es, ¿cómo se salvaban las personas en el antiguo pacto? Si usted me pregunta, mi entendimiento hasta más o menos mi segundo año, creo, de ser creyente, siendo creyente, era que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obedecer la ley. Ese era mi entendimiento en ese momento de la revelación bíblica. Yo pensaba, bueno, en el Nuevo Testamento uno se salva por creer en el Señor y confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Pero si Jesús no estaba en el antiguo pacto, para mí entonces la respuesta estaba ¿en dónde? En la ley. Los que obedecían la ley se salvaban, pero al seguir creciendo en la Escritura me di cuenta que la respuesta es no. Porque la palabra declara en el Nuevo Testamento que por el cumplimiento de la ley, por las obras de la ley, nadie puede ser salvo. Entonces no fue por la ley. Ok, entonces va a ser por Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Tampoco. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el nombre Jesús no estaba. Sin embargo, en el Nuevo Pacto dice que no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual haya perdón de pecados, sino ¿cuál nombre? Jesús. Pero en el Antiguo Pacto no está el nombre Jesús. Entonces, ¿cómo se salvaban? Después llegué a otra conclusión. Todos los del Antiguo Pacto se condenaron. Pero esa conclusión es equivocada porque Dios dice que es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. Habla de Moisés y Elías. Entonces algo no funcionaba. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde estaba el problema? ¿En la Escritura? No. ¿En dónde estaba? En mí. No había visto esta verdad creciendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Romanos la provee también. Creían o eran salvos por creer las promesas divinas que Dios les había entregado a cada uno en su momento, pero el medio de salvación venía a ser el mismo, la fe. Gracia a través de la fe. ¿Qué debía creer Abraham? ¿Que Jesús es el nombre sobre todo nombre? No. Lo que Abraham debía creer está en Génesis 15:6. Acompáñame para que puedas ver esto con claridad. Génesis 15:6. Mira lo que dice. Y Abraham creyó al Señor. ¿Qué le creyó Abraham al Señor? ¿Que Jesús es el nombre sobre todo nombre? No. ¿Qué le creyó? Lo que dice el versículo 5.
mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Eso es lo que tenía que creer Abraham, que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. Y dice el versículo 6, y Abraham creyó al Señor. ¿Y qué pasó entonces? Dios lo consideró, lo declaró que justo debido a su fe. Abraham se salva porque cree a Dios que su descendencia va a ser como las estrellas o la arena del mar, no en el nombre de Jesús. Es decir, que se van salvando por creer en las promesas que Dios va entregando a medida que la revelación va aumentando. ¿De acuerdo? David va a creer que uno de sus descendientes siempre se va a sentar en el trono. Y cada personaje bíblico que podemos contar dentro del pueblo de Dios se salva porque cree la palabra de Dios. Ese es el punto. Así que el medio de salvación siempre ha sido el mismo, la fe. ¿Ok? Somos salvos por gracia a través de la fe, declara el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Pacto era exactamente igual. Pero ¿qué es lo que vamos a ver de diferencia? Que van creyendo de acuerdo al cambio en la revelación. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya nadie puede decir, bueno, entonces yo creo que si Dios a mí una vez me dio una promesa de que yo iba a servir en la alabanza, y como yo creo eso, me voy para el cielo. No, en el Nuevo Testamento la revelación ha llegado a un punto, y ese punto ¿qué dice? Solo a través de Jesús. El que no cree en Jesús se va para el infierno. El que no cree en Jesús, ¿qué le pasa? No suenan muy convencidos, hermanos. Se va para el infierno. Es una verdad que nosotros tenemos que afirmar. Es la única manera, no hay más. Esto es importante porque muchos no le predican a los vecinos porque todavía piensan que de alguna manera todas las religiones llevan a Roma. Y que de alguna forma Dios los va a salvar a todos. Pero no es verdad. Solo a través de Jesús. El que no invoca el nombre de Cristo no puede ser salvo. Eso debe motivarnos a predicar el Evangelio. Pero es que mi vecino es súper buena gente, es honrado, ama a la esposa, ama a los hijos, es un ejemplo. ¿Cree en Jesús? No, él es budista, se va para el infierno. Si muere hoy, se va para el infierno, va y predícale. No, pero tú no tienes idea, eso es un alma de Dios. No es un alma, fue un alma creada por Dios, pero va a terminar como un alma en el infierno si no le predicas para que se arrepienta. Eso dice la revelación en el punto en que tú y yo estamos. Y recuerda algo, no hay más revelación después de Apocalipsis. Ahí terminó. No hay más, no hay. Lo otro son ideas de hombres, o como dice Pablo en 2 de Timoteo, doctrinas de demonios. Pero si algo contradice lo que dice la palabra, no viene de parte de Dios. Y eso es lo que queremos enfatizar con ustedes. Bueno, sigamos. Ya el tiempo me va corriendo. La teocracia es algo que debemos tener en cuenta. La teocracia es fundamental para comprender las diferencias de gobierno del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, cómo funcionaba la sociedad y cómo funcionaba el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto y cómo funciona el pueblo de Dios en el Nuevo Pacto. Entonces hay diferencias grandes porque en el Antiguo tenemos teocracia y en el Nuevo ya no tenemos teocracia, ¿de acuerdo? Entonces teocracia, el pueblo se movía y básicamente la Torah, la ley, era su constitución y tenían que moverse de esa manera. Y el pueblo en el Antiguo Testamento, vamos a ver aspectos de diferencia con el Nuevo, por ejemplo el juicio del Señor. Entonces, si tú lees Antiguo Testamento, Israel, que es el pueblo de Dios, tenía una función. ¿Cuál era? Destruir a las naciones. Si tú vas a 1 Samuel capítulo 15, por ejemplo, versículo 3, mira qué le dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye. Esto es destrucción.
Destrucción aquí no significa que se sientan tristes, sino acábalos, mátalos. Eso es lo que significa esta palabra, destrúyelos. Por completo a toda la nación amalecita. 2 puntos por si te quedan dudas de qué es lo que vas a hacer y a quiénes vas a destruir. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. No olvídate, mi Dios nunca va a hacer eso. Este es Dios lidiando con el pecador, y si esto te parece aterrador, es porque no has estudiado la doctrina del infierno. Esto es Disneylandia comparado con el infierno. Que le quiten la vida a espada es nada comparado con los horrores eternos del infierno. Y el problema de nuestra generación es que no conocemos a Dios. Y por eso pensamos que no puede ser. Pero esta palabra es de Dios y no es la única en el Antiguo Testamento. No, por eso es que yo digo que el Nuevo es mejor. Tú no tienes idea de qué estás hablando, porque en el Nuevo es donde más se nos enseña acerca del infierno. Un lugar donde el fuego no se apaga. Un lugar de completa oscuridad. Un lugar donde está la ira de Dios sobre el pecador por siempre. En cuerpos que están resucitados y que sienten y no mueren. ¿Tú sabes qué es quemarse eternamente? Trata de pensar en esa realidad, de un cuerpo que siente y no se destruye y toda la eternidad sintiendo que está ardiendo en llamas. Ese es el infierno, en una oscuridad total, escuchando gritos y sintiendo la ira de Dios. Pero vemos esto y eso no puede ser, porque no estudiamos la palabra. Cuando entendemos esto, predicamos el evangelio al costo que sea. Y decimos estas verdades, aunque tal vez muchos digan, yo no vuelvo el otro sábado. Mi Dios es amoroso, no es así. El problema es que tú puedes dejar de escucharnos a nosotros, pero no puedes quitar esos textos de la Biblia. Ahí están. Y el infierno sigue estando en la Biblia. No lo puedes quitar, así te moleste. Bueno, entonces el pueblo de Israel debía destruir a las naciones. También le dice eso el Señor a Abraham en Génesis 15. Pero en la iglesia tenemos una diferencia. No se nos llama a destruir a las naciones paganas, sino se nos llama a someternos a toda institución humana. En el Antiguo Testamento, no quitarle la vida a un rey pagano era rebelión contra el Señor. En el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, Romanos 13, por ejemplo, que nos dicen, sométanse a toda autoridad humana, porque las autoridades humanas han sido puestas allí. ¿Por quién? ¿Por tus votos? No, por Dios. Dios es el que pone y quita reyes. Y se nos llama como iglesia a respetarlos, a honrarlos y no hablar mal de ellos, algo que la iglesia cristiana ha olvidado. Nosotros no tenemos permiso para usar las redes sociales y hablar mal de los gobernantes. Pero si es que es un ladrón, pero eso es problema entre él y el Señor, denúncialo. Pero tú no puedes usar las redes para insultar a los gobernantes. ¿Por qué? Porque Romanos 13 y Primera de Pedro te lo prohíben. Tienes que someterte a las autoridades gubernamentales porque Dios las ha puesto, sea de izquierda o sea de derecha. Eso es lo que tiene que pasar. Yo sé que no gusta mucho esto, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén, hermanos. Hoy han estado muy callados, muy callados. Ok, podemos ver el poder del Señor y compararlo entre el reino del Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí tenemos similitudes. En Israel, Dios escogió al pueblo más pequeño, al pueblo más insignificante como su pueblo para mostrar su poder. Por ejemplo, Deuteronomio 7:7, lo buscas en tu casa, dice que no escogió a Israel porque fuera fuerte, sino que era la nación más pequeña, la más débil. Y por eso Dios lo escogió, para que quedara claro que no era el pueblo, sino que era Dios el que tenía el poder. Y en el nuevo pacto vemos lo mismo. Dios dice a través de Pablo que Dios escogió a lo vil,
a lo menospreciado del mundo, que la mayoría de nosotros no éramos poderosos en el mundo antes de que Dios nos sacara. Y entonces, contadas excepciones, si uno mira al grueso de la iglesia, es gente que no era importante afuera. Hay una que otra excepción, la vemos también en el Nuevo Testamento, con un gobernador que se convierte, Sergio Paulo, en el capítulo 13 de Hechos. Sin embargo, no es la norma. La norma es, somos gente que éramos X afuera. Y Dios lo hace de esa manera. Las promesas del Señor, y aquí hay un cambio bien importante, no espero poder despejarte tus dudas hoy, sino que puedas tener un principio para lo que viene. Entonces, las promesas de Dios a su pueblo. En el antiguo pacto, Dios prometió bendecir a Israel. Entonces tenemos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28. ¿Alguien lo conoce ese texto? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Deuteronomio 28, te bendeciré, y lo recibimos, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien, tenemos Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Probadme en esto y vea si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Hay promesas que están allí de parte de Dios al pueblo. Ahora, esas promesas estaban condicionadas ¿a qué cosa? A la obediencia, que eso es lo que muchos no tienen en cuenta, porque Dios dice, si me obedeces, entonces estas bendiciones vendrán a ti. Pero también dice, pero si me desobedeces, entonces estas maldiciones te alcanzarán. Te van a perseguir esas maldiciones hasta que te alcancen. Y no nos gusta leer las maldiciones. Ahorita miramos algo de eso. Entonces, Antiguo Testamento, obediencia significaba prosperidad física y probablemente prosperidad espiritual. Desobedecer significaba calamidad física y espiritual. Esa era la manera del antiguo pacto, y lo vamos a ver cuando estudiemos los libros. En la iglesia, Dios ¿promete o no promete? No promete bendecirnos terrenalmente. La única promesa que tenemos nosotros acerca de bienes materiales la tenemos en Mateo capítulo 6, versículo 33 y sus paralelos. Comida, bebida y abrigo. Y ya establecimos que comida puede ser arroz con lenteja baja en sal, agua y la camiseta de hace 10 años. Eso es lo que tenemos de promesa terrenal, no tenemos más. Pero muchos creyentes quieren ir al Antiguo Testamento y jalar Deuteronomio capítulo 28. Después vamos a ver cuál es el problema con esto. Dios no promete esto para nosotros. Por el contrario, vamos a un texto rápido, Hebreos 11. Alguien dice, pero Hebreos es el de la fama, de los héroes de la fe, y ahí lo que hay es bendición, y mira todo lo que hicieron, cerraron bocas, hicieron, bueno, ok. Como tú te sabes es la parte de arriba, déjame leerte la parte de abajo. Dice, para que veamos la conexión, versículo 35, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados, sus espaldas fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Alguien diciendo, les faltó fe. Bueno, mira el versículo 39. Debido a su fe, pero el problema de nosotros es que no tenemos plata porque nos falta fe. Pero el texto dice otra cosa. Debido a la fe, a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. En el Nuevo Testamento, la promesa de obediencia a Dios es persecución. Si obedecen a Dios, los van a expulsar de los concilios, los van a perseguir en las sinagogas, los van a meter en la cárcel, les van a quitar sus bienes y posesiones, su familia los va a traicionar. Bienvenido al cristianismo, hermano.
Esas son las promesas. Yo siempre en este punto de la clase le digo, el hermano o la hermana que no, es que tú no has entendido, Dios tiene para nosotros aquí promesas de vamos a hacer cabeza y no cola, yo quiero verlas, créame que yo no soy loco, yo quisiera. El problema es que la Biblia en el Nuevo Testamento no nos promete por obedecer a Cristo bendiciones terrenales más allá de comida, bebida y abrigo. Lo que sí nos promete es que a nosotros se nos ha dado el privilegio, dice Filipenses, de sufrir por Cristo. Privilegiados. Este es el privilegio nuestro. Pablo dice, digo verdad y no miento, que todo el que quiera llevar una vida de sumisión a Dios. Pregunto, ¿quiénes aquí quieren llevar una vida de sumisión a Dios? Se supone que todos, porque somos creyentes, ¿verdad? Ok, dice el versículo al final, sufrirá persecución. No dice, heredará, lo ascenderán, sacará la visa, se tomará foto con Mickey Mouse. No dice eso. Dice, sufrirá persecución. Dice, no se asombren cuando pasen por pruebas diferentes, cuando los calumnien, cuando les quiten, cuando les hagan como si algo raro les pasara, porque todos los hermanos pasan por lo mismo. El Nuevo Testamento está lleno de promesas de sufrimiento y de consuelo por la causa de Cristo. Nosotros no tenemos las mismas promesas de Israel. Nuestras promesas de gozo, de posesiones, si lo quieres mirar así, están en la Jerusalén celestial. Allá. Aquí no se nos ha prometido eso. Por lo menos no en la Biblia. Yo tuve un sueño. Fue un sueño. Pero no es la palabra del Señor. Pero a mí un profeta me dijo, bueno, no era un profeta de parte del Señor entonces, porque la Biblia dice otra cosa. Tampoco dice que todos van a estar perseguidos, que todos van a estar sin dinero, porque hay creyentes que van a tener dinero. Hay creyentes que Dios va a levantar para ayudar a los otros hermanos, y este creyente va a ser una persona bien acomodada, y lo vemos también en las cartas del Nuevo Testamento. Amén. Bueno, permítanme un minuto más para terminar la clase. Y tenemos que pensar, esto lo explicaremos a fondo cuando lleguemos allá, que hay diferentes pactos. Entonces, solo los voy a nombrar, pero los estudiaremos en los libros. El pacto noéico, que es el pacto de no destruir la tierra nuevamente con diluvio. Por eso podemos estar tranquilos que la tierra no se va a inundar. De hecho, la tierra se va a quemar, según lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento. El pacto abrahámico, que es un pacto que va a estar influyendo todo el desarrollo de la historia bíblica, el pacto que Dios hace con Abraham de que su descendencia será de bendición para todas las naciones de la tierra. El pacto mosaico, que es un pacto que está aquí, es un pacto temporal, es el pacto de la ley, básicamente es sí, entonces Dios hace esto o aquello. El pacto davídico, donde Dios le promete a David que su descendiente se sentará siempre en el trono. Y el nuevo pacto, que es el pacto en el que tú y yo estamos, que es el pacto de la gracia. Entonces, yo debo identificar en qué pacto está mi texto para poder interpretarlo de una manera correcta, ¿ok? Bueno, mis hermanos, ya para ir simplemente en las aplicaciones que tenemos nosotros de los textos, lo que explicamos el primer día, no brincamos de una vez al día de hoy, ¿ok? Pero una de las cosas es que tenemos que entender que pueden haber aplicaciones variadas, diferentes para cada verdad bíblica. Dimos ejemplos de eso en las clases, pero una de las cosas que yo quiero enfatizarles es, sean coherentes. Sean coherentes. ¿Qué significa sean coherentes? Yo vi caras, y siempre veo las caras cuando hablo de Deuteronomio 28, y digo, mira, esto no. Y hay algunos que dicen, no, olvídate, Deuteronomio 28 es para mí, cabeza y no cola, yo voy a prestar, a mí nadie me va a prestar, yo voy a ni a la cena. Ok, perfecto. Pero entonces no digas, las bendiciones de Deuteronomio 28 son para mí, las maldiciones para Israel. Si te vas a aplicar ese texto, sé coherente. Y entonces todo lo que venga ahí es para ti. No digas versículo 1,
para mí, versículo 2 para mi suegra, versículo 3 para el vecino, versículo 5 para mí. No hagas eso porque no haces eso con ningún documento. Si vas a pensar, es equivocado, que el antiguo pacto, todas esas promesas son para ti, entonces todas las promesas son todas las promesas. ¿Por qué? Porque las bendiciones son promesas, pero las maldiciones también son promesas. Por eso mi problema con esta Biblia de promesas. No porque señalen promesas, sino porque solo señalan las promesas que nos gustan. Entonces vas a señalar promesas, señálalas todas, porque es una promesa de Dios que bendice si obedecen, pero es una promesa de Dios que maldice si desobedecen. Entonces cuando llegues a eso, vas a comenzar a ver que es mejor vivir en la gracia y no en la ley. Amén. Muy bien, hermanos, con eso concluimos hermenéutica. El próximo sábado, si Dios permite, estaremos cubriendo importancia, introducción al Antiguo Testamento, y con eso daremos fin al primer ciclo y haremos la evaluación. La evaluación es una sola evaluación para las dos materias, ¿ok? Entonces oramos y con eso concluimos nuestra clase. Padre, gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que haces en favor nuestro. Guíanos, Señor, para poder tomar estas verdades, Señor, estos principios de interpretación y aplicarlos a la Escritura, Señor, dejándonos ver que no se trata de ideas de hombres, sino que tu palabra es la que tiene la autoridad, tu palabra es la que es suficiente, tu palabra es la que es final, tu palabra es la que es poderosa. Ayúdanos a ser un pueblo identificado por tu palabra, Señor. No un pueblo, Señor, lleno de doctrinas y de ideas de hombres, llevados de un lado para otro, sino un pueblo anclado en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Tengan un buen regreso a sus casas.